Cuando se habla de presupuesto, de las platas, de cuánto se invierte el Estado, ese es un esfuerzo que no es que hace un gobierno o hace el Estado. El gobierno administra, el gobierno resuelve, pero el esfuerzo lo hacen todos los chilenos que pagan sus impuestos. Usted cuando va a comprar un kilo de pan y paga el IVA, y el IVA en Chile es alto, 19%. Es una enormidad. Bueno, resulta que está contribuyendo a eso. Es plata suya y de todos nosotros. Entonces uno se pregunta, ¿qué ha pasado con el financiamiento? Justamente el presupuesto en materia de incendios, para combatir incendios, ha tenido un crecimiento explosivo. Fíjense que el año 2018 estaba en 32.000 millones de pesos y fracción, que fue subiendo, pero 2021 35.000, bajó el 2022 a 33.000 y subió brutalmente el año 2023 a 90.000, y para este año, el presupuesto de este año son 120.000 millones de pesos. Usted comprenderá que esto se ha multiplicado por varias veces en los últimos 2 años. ¿Ha habido muchísimos más recursos? Sí, muchísimos más recursos. ¿Se notan esos recursos? ¿La multiplicación por 5 veces? Es una pregunta que tenemos que hacernos, obviamente. Algunos dirán que sí, otros que no, pero mucha más plata hay, y es el esfuerzo de todos los chilenos, con su trabajo, que contribuyen a esto. Entonces, naturalmente que tenemos que preguntarnos si es que hay gestión en el Estado para todo esto. Yo hago esta pregunta porque resulta que todos sabemos que si hay un incendio en la Patagonia chilena, en la región, en la 11ª región, la región del general Carlos Ibáñez del Campo, es difícil combatirlo ahí, muy difícil. Pero en Viña del Mar y Valparaíso yo creo que es bastante más accesible, está a 100 kilómetros de Santiago, hay posibilidad de monitoreo y hay posibilidad de tecnología. El incendio, este gran incendio, comenzó el día viernes a eso de las 12 del día. 5 minutos antes de las 12 fue el primer llamado que recibió Radio Bio Bio en Valparaíso. Y para ser exactos, digamos. A partir de ese momento, porque todos sabemos que los incendios hay que combatirlos de inmediato, a partir de ese momento había que combatirlo con todo. Aviones, con lo que fuera. O sea, lo importante era en ese momento terminar con el incendio. No ocurrió. Algunos dicen que hubo una reacción tardía, lenta, parsimoniosa. Otros dicen que además de eso, que puede ocurrir, que puede ser, hay testimonios de eso, es que esto fue simultáneo en distintos lugares. Que es la teoría que ha dado a conocer el gobierno desde prácticamente minutos después de la tragedia. Y no es solamente el gobierno, sino que también alguna autoridad militar, que también ha dicho, esto es todo muy raro, y por lo tanto aquí algo ha ocurrido. El jefe de la Defensa Nacional dijo, hay algo orquestado, algo orquestado es entre comillas, y planificación, la palabra planificación también entre comillas, estamos repitiendo lo que dijo, en el origen de los incendios. Daniel Muñoz, el contraalmirante. La pregunta entonces que nosotros podemos hacernos es cómo es posible que haya habido tantos frentes casi simultáneos y sin embargo no hay ni siquiera una persona detenida. Y digo esto porque son lugares muy poblados, por eso hay tantas personas fallecidas. Esto es un incendio brutal. Usted puede abrir cualquier diario, cualquier portal extranjero y se va a encontrar con el incendio en Chile. Esta ha sido una noticia mundial. La pregunta es cómo es posible que haya tantos focos de incendio, que la tesis más apoyada en estos instantes, más sustentada, es que esto fue intencional, además planificado, no es que a alguien se le ocurra, sino planificado, dice el jefe de Defensa Nacional, y sin embargo no hay ninguna persona detenida. Circuló la versión de que había personas detenidas por parte de la Armada. No. Son personas que habían infringido el toque de queda y que no tienen nada que ver con los incendios. 2. Hay 0 personas detenidas. Esto es algo extrañísimo. Habrá que investigar, pero yo creo que está todo esto una vez más. Néstor, los incendios, las causas de los incendios, una vez más, las policías que son las que investigan y el Ministerio Público al debe porque no se llega a nada. Ayer, yo creo que esto es muy importante para poder entender si es que aquí detrás hay una intencionalidad. Ayer a las 4:30 de la tarde un desconocido prendió fuego, esto está acreditado por los testimonios
testimonios, incluso a bomberos que llegó al lugar, en una zona que queda entre Quintero y Puchuncaví, que es parte de la comuna de Puchuncaví. Llegó una persona con algún tipo de acelerante y prendió fuego, rápidamente ardió. Los vecinos con pala lograron hacer el control. Pero ¿cuál es el asunto? Es que si agarraba vuelo, ese incendio tenía dos caminos. Uno de ellos en dirección hacia centros industriales y el otro, que también podía ocurrir, dependiendo del viento, hacia zonas pobladas. Es decir, a través de zonas pobladas llegar a la carretera y luego fácilmente llegar a los centros industriales. ¿Quién está detrás? ¿Es solo un pirómano o es algo concertado? Esa es la duda que hoy día no tiene ninguna otra, más que este análisis, no tiene ninguna explicación. No hay detenciones, no hay nada. Pero, Tomás, ¿hay más plata? Sí, porque efectivamente los presupuestos se entregaron. Probablemente, a diferencia del año pasado, un auditor acá pregunta, se lo contestamos por la radio, es verdad que hay varios supertanker o tentanker. En realidad hay uno y los otros son aviones Hércules, hay uno que opera en Los Ángeles y que han cumplido una función. El problema acá es la estrategia que tiene que ver con no solo atacar el incendio, sino que evitar que el incendio se meta por las zonas de interfase, que se llama técnicamente, entre donde termina la ciudad y empiezan los campos, y que esos lugares, esas laderas, esos predios, tengan los cortafuegos correspondientes, las acciones correspondientes de mantención, y eso comprende principalmente a los municipios según la última ley de Senapred. Y aquí uno se puede hacer una pregunta con Viña del Mar. Y yo me imagino que la Fiscalía también está analizando eso respecto a responsabilidades, si es que las hay, obviamente, de haber mantenido estas zonas con los cortafuegos necesarios, o, ¿sabe qué? Tener la firmeza, miren lo que voy a decir, Tomás, la firmeza de sacar a todo aquel que se toma los sectores que pueden ser peligrosos y que pueden poner en riesgo a otros. Quiero decir, las tomas obviamente irregulares, que está lleno tanto Valparaíso como Viña del Mar. A ver, porque esa es una decisión política. A ver, Néstor, mira, yo diría varias cosas. ¿Qué pasa con el plan? Porque estamos hablando, por ejemplo, de planes reguladores, ¿no es cierto?, que tienen que modernizarse. Es que por un lado son los planes reguladores y por lo otro son los sistemas de emergencia y prevención. Lo que pasa es que la ley se llama Plan de Protección Comunal, que cada uno de los municipios tiene que tener desde que está el servicio de Senapred. Claro, pero si tú tienes un plan regulador que no está actualizado, y por lo tanto la realidad es totalmente distinta a lo que... Sí, pero es que el plan comunal fija, Tomás, las zonas de riesgo, y esas zonas de riesgo, más allá del plan regulador, lo que nos explicaban hoy día, se puede operar. Por ejemplo, aquí Valparaíso y Viña tendrían que sacar con una retroexcavadora un montón de casas que son de tomas irregulares. Yo lo que sé es que Macarena Ripamonti retiró el plan regulador que estaba listo en Viña del Mar. Sí, bueno, eso es otro, sí. Y todavía no pasa nada. O sea, la verdad es esta. O sea, no hay una continuidad y por lo tanto el que llega quiere hacerlo todo de nuevo y hacer lo que quiere. Y por lo tanto bota plata, además, porque cuesta plata haber hecho eso. Macarena Ripamonti lo retiró. 1. 2. El país está más pobre. El país está más pobre. ¿Por qué? Bueno, porque no solamente ha tenido un deterioro económico en los últimos 10 años, que Chile no crece, sino también porque han entrado muchos extranjeros. Y esos extranjeros, perdóneme que se lo diga, en su gran mayoría son personas pobres. Vienen caminando, atraviesan la frontera en forma ilegal y son personas de condición económica muy modesta. Son personas además que no están dentro de la legalidad, todos lo sabemos. ¿Dónde se instalan? ¿Dónde viven? En tomas, muchos de ellos. En poblaciones modestísimas. En esas tomas puede entrar un carro bombero. Las calles están diseñadas para que entre un carro de bomberos. ¿Hay grifos de agua? ¿Hay sistemas de energía eléctrica seguros? No, porque son tomas. Porque el país desde ese punto de vista se ha empobrecido. La cantidad de campamentos que han surgido en Chile es tan grande que, perdone, son cifras oficiales. Hemos retrocedido 30 años en materia de campamentos. 30 años. Es una generación completa. La pobreza, Néstor, también tiene que ver con todo esto. ¿Por qué vive la gente en la quebrada? ¿Porque quiere? No, porque no tiene dónde vivir. ¿Y por qué? Bueno, porque muchos de ellos son extranjeros, no todos, y han tenido que vivir ahí porque no tienen otra. Estamos viviendo también todo eso, pero también estamos viviendo
cierta incapacidad del Estado para prevenir. Se sabía que en Valparaíso venía una ola de calor en la zona central, se sabía, y yo creo que reaccionamos lento. El presidente de la República citó una reunión para el día siguiente, para el día sábado, no para el día viernes, y por lo tanto el día viernes se reaccionó como se pudo. Eso es muy decidor, porque él dice, para los auditores que a lo mejor se desconectaron temprano y después solo se encontraron con la tragedia, el presidente envía nosotros acá ya estábamos informando de los primeros datos que se conocían, y él envió un Twitter diciendo que estaba el gobierno trabajando, pero que el COGRID, que es esta reunión que se hace, ¿no es cierto?, de emergencia, le había sido citada para las 8 de la mañana el día siguiente, y que iba a ir la ministra del Interior, Carolina Toa. Y después, bueno, tuvieron que deshacer todas esas comunicaciones. Hago una pregunta que puede resultar incluso una pregunta torpe. Tenemos un aviso de incendio 5 minutos para el mediodía del día viernes. Yo hago una pregunta simple. Se elevó un dron por parte de alguna autoridad, digamos del Senapred, para revisar eso, inmediatamente atacar eso y mirar desde arriba desde qué es lo que estaba ocurriendo, ¿o no? Los drones ya es una tecnología. Yo no creo que tengan drones. Perdón, los drones es una tecnología que usan los muchachos jóvenes, ¿no? O sea, andan jugando con drones. Y no le estamos pidiendo a Senapred que juegue, le estamos pidiendo sí, en el uso de sus facultades, se elevó un dron para determinar exactamente dónde estaba, qué importancia tenía, e inmediatamente mandar gente a ese lugar, ¿o no? Son preguntas que uno se hace. Naturalmente que ha surgido toda la polémica de lo bien que funciona el sistema de mensajería, pero sí, de lo mal que funciona, en el sentido de que... Pero si no te dicen dónde arrancar. Exactamente. La evacuación, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde evacuamos? Lo peor, Tomás, es que cuando uno empieza a buscar, hay información. O sea, hay informes. Hay zonas de riesgo. En la mañana, en el radiograma matinal, mostrábamos la fotografía del mapa de riesgo, de las zonas que pueden ser alcanzadas por el fuego y que probablemente son las zonas más vulnerables en una comunidad. Entonces, la verdad que, ¿se acuerdan hace años atrás que después quedó en nada cuando se cortó el agua en Osorno, que había un informe, descubrimos en la unidad de investigación un informe que estaba durmiendo el sueño de los justos en el MOP y que advertía lo que podía pasar en Osorno? Bueno, acá hay informes que también entregan análisis sobre las posibilidades de riesgo para ciertas comunidades. Entonces la falta, yo ya a esta altura no sé qué puede ser. Mira, es no poner bien los recursos donde tienen que estar probablemente, no lo sé. Mira, yo solamente quiero decir que cuando se cambió la ONEMI por Senapred, ¿no es cierto? Como servicio, claro, de una oficina a servicio. Esto se demoró, la tramitación de la ley, entre 10 y 12 años, ya no me acuerdo cuánto, sí, pero por ahí está, ¿no? Entró a fines del 2011 y terminaron casi 11 años después 11 años, promulgándola. Bueno, ¿hay urgencia en la clase política o no? ¿Esos 11 años se perdieron o no? ¿Nosotros estamos viviendo las consecuencias de este inmovilismo político o no? Porque alguna vez yo sé que muchos dirán, más adelante veremos cómo fueron las cosas y llegaremos a conclusiones. Lo que pasa es que nunca se llega a conclusiones. Más adelante se pasa a otra cosa. Yo creo que es útil recordar que la clase política demoró 11 años en cambiar la institucionalidad. Entonces, la pregunta es legítima. ¿Son responsables estos políticos o no? O digámoslo de otra manera, ¿son responsables o irresponsables? Y usted elija. ¿Qué fueron? ¿Responsables o irresponsables estos señores? La clase política que no avanzó en esto. Y yo me hago una pregunta. A lo mejor ya el Senapred está atrasado en todo esto como 11 años. O sea, el dron no despegó. A eso me refiero. Claro. O sea, bueno, es lo mismo, brevemente, es lo mismo que está pasando con el debate sobre COSENA, sobre el Consejo de Seguridad Nacional, que fue... No sirve. Bueno, mira, Néstor, para terminar esto, con todo esto, el cambio climático, todos sabemos, Chile es uno de los países que está siendo más afectado en el mundo, hay muchos estudios sobre esto. Se dice que los helicópteros que lanzan 1.500 litros de agua ya no sirven, que tienen que ser aeronaves que lancen 6.000 litros de agua, 10.000 litros de agua, porque si no, los incendios no se detienen. O sea, son helicópteros que no son adecuados para la magnitud de los incendios que estamos sufriendo. A lo mejor todos estos atrasos es justamente por todo lo que hemos vivido. Lo del COSENA fue un fracaso esta mañana, Néstor. Totalmente. O
sea, no está claro que los militares, no hay militares en el país desde el punto de vista de lo que pretendían las autoridades políticas. No me queda claro sobre la regla de uso de la fuerza, pero yo creo que desde el inicio, y esto es una opinión obviamente, desde el inicio Tomás iba a ser un fracaso, porque yo creo que no puede existir regla de uso de la fuerza ni infraestructura crítica si no hay inteligencia. Es decir, la inteligencia probablemente es la estructurante para poder determinar cuál es la infraestructura crítica que puede atacar, quiénes pueden atacarlo, y en base a quiénes pueden atacarlo, qué armas se pueden utilizar. Es decir, porque no creo que hayan, si no hay militares para un estado de excepción, menos va a haber para cuidar toda la infraestructura crítica. O sea, ¿qué van a salir a cuidar si no hay inteligencia? No hay levantamiento de información para saber quién está al frente. A ver, de nuevo. Volvemos, todo al revés. Recapitulemos, volvamos a lo mismo. ¿Cuánto se demoraron en dictar una ley de inmigración nueva? Que la ley era antiquísima, tenía decenas de años frente a la nueva realidad. La clase política se demoró. ¿Cuánto se está demorando ahora la clase política en determinar o aprobar la ley de infraestructura crítica? Esto existe en otros países. Nosotros no tenemos ni siquiera que pensarlo mucho, porque hay modelos que existen en otros países. ¿Dónde? Vaya a Francia, po. A ver, vaya a París. ¿Dónde más? Vaya a Roma o a otras ciudades italianas. Vaya, a ver, si esto ya lo tienen definido hace rato. Lo que pasa es que hay un problema ideológico en la coalición gobernante que impide aprobar este tipo de normas. ¿Cuáles? La ley de infraestructura crítica, la ley sobre reglas del uso de la fuerza llamadas RUF, y también todo lo que se refiere a la ley de inteligencia. Todo esto está parado hace un montón de tiempo. ¿Alguien puede creer que nosotros podemos combatir el crimen organizado de esta manera? Por eso fracasó la reunión de hoy del COSENA. Digan lo que digan, fracasó. Y los militares no quieren salir. Además, dicen que no hay soldados y no quieren salir. Y menos con esta legislación, con la legislación actual. Yo creo que todo ha sido un fracaso, me refiero a esta reunión, no a otras cosas. Esto ha sido un fracaso muy, muy grande esta mañana. Aunque se trate de disfrazar de otra cosa, aunque la casa se empiece a pintar con brocha gorda para que parezca nueva, todas estas cosas que se pueden hacer, el asunto no funciona. Yo no sé lo que va a ocurrir. Y por último, en materia de incendio, la autoridad, una vez más, el año pasado pasó lo mismo, dijeron, vamos a aplicar la ley y vamos a encontrar a los responsables. Sí, pero eso lo viene diciendo Michelle Bachelet en 2017, lo viene diciendo Sebastián Piñera por los incendios en Valparaíso, y ahora se reedita el mismo mensaje con el presidente Gabriel Boric. Por lo tanto, en 2 meses más, 3 meses más, podríamos pedir... Pero el presidente Gabriel Boric ya lleva 2 iguales, porque fue en febrero del 2023. ¿Pero a quién le tenemos que pedir resultados? Le tenemos que pedir resultados, claro, a la inteligencia, al gobierno, obviamente, pero también a las policías y también al Ministerio Público. Ellos también tienen que responder por algo. Hay una especie de cuenta, de revisión de gestión de las policías, ¿o no? ¿Cómo es la gestión de las policías? Y yo creo que vamos a tener que revisarlo. Y por último, Néstor, esta mañana... Es un muy buen debate. Todos piden lo que... ¿Quién debería ser el Ministerio del Interior? La gente un poco ciútica usa una palabra en inglés. Yo no sé inglés, lo reconozco. Accountability, dicen. No, mire, es simple. Dar cuenta de su gestión. Exigir dar cuenta. ¿Las policías dan cuenta? ¿La PDI da cuenta de su gestión? En estricto rigor es el Ministerio del Interior el que debería tener un sistema de gestión, de análisis de gestión. Y por último, ya para terminar, COSENA hoy día. Al COSENA, ¿quiénes asisten? Los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, obviamente, el Contralor General de la República, asiste el Director General de Carabineros, asiste el presidente de la Corte Suprema y los ministros y autoridades que el presidente invite. Es fundamental en materia de inteligencia, pero mire, yo le digo, fundamental en materia de inteligencia, se lo repito, lo que ocurre al interior de las cárceles. Porque al interior de las cárceles hay muchas personas que participan del crimen organizado y lo hacen desde ahí. Gendarmería tiene inteligencia. ¿Asistió a este COSENA el director de Gendarmería? ¿Lo invitaron o no? No está invitado, y la respuesta que pueden dar es que está el ministro de Justicia, que es su superior
No, pero el que hace la pega, o sea, el que está todos los días ahí. El ministro de Justicia también nombra notario, entonces no. No está Gendarmería. Hagamos un alto. Información independiente. Opinión independiente.